escrito en la pizarra. Se puede o no, se puede demostrar en efecto que al momento de hacer la agregación, las desviaciones del precio directo y el precio de mercado se anulan, ¿sí? Que ese resultado ya sabemos qué significaría. O sea, significaría básicamente demostrar que a nivel individual las mercancías tienen precios que van cambiando, ya, por mil y una razones. Pero a nivel agregado, todos los precios deberían representar todo el valor de las mercancías. Ya, entonces, ¿cómo podemos hacer esa demostración? Entonces, voy a borrar todo esto. Ya, entonces queremos hacer eso, o sea, por demostrar qué cosa, por demostrar básicamente, voy a tratar de seguir la misma demostración que está en el documento. Bueno, no la misma demostración porque no está el documento de la demostración, pero la misma idea. Ya. Entonces, por demostrar, entre comillas, ¿no?, que la agregación con mu debe salirse. Entre comillas porque sale algo un poquito más complicado, ya, pero es la idea. Demostrar que las desviaciones se anulan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se anulan estas desviaciones? Vamos a partir de lo siguiente. Entonces, nosotros podemos partir de la idea, básicamente, de que la sumatoria MU del precio de mercado por la cantidad tiene que ser igual a la sumatoria en MU del precio directo. Bueno, entonces nosotros tenemos esta sumatoria que se ve en precios de mercado y la otra que se vería en precios directos. Ya. Entonces, ahora, ¿qué nosotros podemos plantearnos? Lo que nosotros podríamos plantearnos es, bueno, ¿qué sucede con los precios directos? Ya, entonces, los precios directos, si se quiere, y por cierto, no olvidar que esto también aquí es igual. O sea, de una vez, este término de aquí, que es igual a los precios directos, también es igual al tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, de una vez no olvidar eso. O sea, esto también es igual a ρ que multiplica el sumatorio MU del tiempo de trabajo socialmente necesario M, QMU. Ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que lo que estoy midiendo en dinero con precios de mercado, los convencionales, debería ser igual a lo que yo mediría si es que tomara precios hipotéticos, y eso a la vez tiene que ser igual al valor creado por la fuerza de trabajo pasado a dinero. ¿Ya? Entonces esa igualdad tiene que cumplirse. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es básicamente, es muy simple esto. Tomemos la definición de la diferencial de precios. Mu m, que sería igual al precio del mercado menos el precio directo sobre el precio directo. ¿Ya? Si queremos podríamos reescribir esto despejando precio de mercado. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, el precio de mercado, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces yo podría escribir esto como mu m, precio directo m, y este que está restando pasa a sumar, más precio directo m. ¿Ya? O sea, si esto lo acomodamos un poco, me va a quedar igual a 1 más mu m por precio directo m. ¿Ya? Entonces, ¿para qué ese pequeño paso? Para poder reemplazar el término del precio del mercado que está aquí, reemplazarlo acá. Entonces, si quieren, ya vamos a la ecuación A y esta ya vamos a la ecuación B. Entonces, ahora yo puedo hacer el reemplazo de B en A, ¿Y qué me va a quedar si hago el reemplazo de B en A? Entonces, lo que yo voy a obtener es el sumatorio MU, ¿ya? Y en vez del precio de mercado tendría 1 más mu m, ¿sí?, precio directo m, QMU, igual al sumatorio MU de el precio directo m, QMU. Ya. Luego yo puedo resolver esta multiplicación rompiendo este paréntesis y a la vez distribuir el sumatorio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el sumatorio MU, precio directo m, QMU, más, otra vez aplico el sumatorio, MU de mu m, precio directo m, QMU, y esto tiene que ser igual, al otro lado no hay nada que hacer, entonces queda idéntico, sumatorio MU, precio directo m, QMU. Ya. ¿Y qué es lo que podemos notar aquí de inmediato? Lo que podemos notar ahí de inmediato es que se va a eliminar un término, y el término que se elimina es precisamente el precio directo, o bueno, el producto del precio directo por cantidad. Entonces este producto del precio directo por cantidad y sumando, que se está sumando, se anula y me queda finalmente que el sumatorio MU de mu m, precio directo m, QMU, es igual a 0. ¿Sí? Entonces este sería el resultado, que
no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero básicamente recoge la intuición que estábamos planteando antes. O sea, que si yo asumo que los precios de mercado y los precios directos, ¿ya?, son a la vez, en el agregado, son proporcionales, o perdón, son iguales, entonces necesariamente se cumple la igualdad de que al sumar las desviaciones, perdón, este término está, algo está mal aquí, disculpen un segundo, o está todo bien. No, sí está todo bien, ¿no? Sí, sí está todo bien. Sí. Entonces resulta ser que las operaciones llevan a que si yo sumara los precios directos, pero al mismo tiempo que sumo los precios directos, los pondero por las desviaciones, eso me va a dar cero, ¿sí? Solamente quiero verificar que todo está en orden. Ya. Listo. Entonces, con eso nosotros básicamente estamos seguros de que los supuestos que estamos planteando están recogiendo lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Queremos precisamente desviaciones que individualmente, ¿sí?, o sea, μm es diferente de 0 a nivel individual, ¿sí?, a nivel individual, o sea, la desviación precio directo, precio de mercado es diferente de 0, pero es igual a 0 en el nivel agregado. Sí, en el nivel agregado. O sea, precisamente eso es lo que buscamos. O sea, que las desviaciones se van compensando unas con otras de tal manera que precios directos y precios de mercado en el agregado me reflejan lo mismo. O sea, me están reflejando el valor creado por la fuerza de trabajo, ¿sí? Y de hecho, recuérdese que esto tiene sentido porque el precio directo, es más, ¿cuál es el paso que hay de aquí a acá? Resulta ser que el precio directo por definición, sí, el precio directo por definición tiene que ser igual a ρ, tiempo de trabajo socialmente necesario n, ¿sí? Y eso es justo lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, si tienes el sumatorio del precio directo, si reemplazaras precio directo, te va a quedar tiempo de trabajo socialmente necesario y un ρ que puede salir. Entonces todo, digamos que al menos es consistente, es decir, no tenemos por ahí una ecuación que nos esté botando como resultado algo inconsistente con las otras ecuaciones, ¿sí? Y eso es vital porque si llega a haber una inconsistencia, entonces toda la teoría estaría mal y se caería a pedazos, ¿no? Entonces, bueno, al menos por ahí no tenemos inconsistencia. Listo. Entonces, una vez que estamos más o menos claros de que al menos nuestra formulación matemática está intentando reflejar la teoría que estamos sugiriendo y los supuestos que estamos sugiriendo, ahora podemos plantearnos las siguientes dudas. Primera duda, ¿cómo se vería esto en un ejemplo numérico? Para verlo, hay una serie de videos también que recogen un ejemplo numérico completo de todas las variables que estamos viendo, cosa que no vamos a hacer en estos videos para no perder tiempo, ¿ya? Entonces, en los videos que tienen la explicación numérica, ahí podrán ver todo un ejemplo en donde se sacan todas estas variables. Se sacan los precios directos, desviaciones de precios, todo, ¿ya? Entonces eso está ya en otro video. Y también en el documento de estudio. Más bien, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, la primera pregunta de cómo se ve en un ejemplo numérico lo pueden encontrar en otro video, que haré lo posible de que el link esté en la parte de abajo de este video, ¿ya? En cambio, la pregunta que vamos a abordar aquí es un poco más conceptual, ¿ya? Un poco más filosófica, si se quiere también, o un poco más profunda. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es posible pensar que el precio de mercado es diferente al precio directo? O sea, ¿qué puede llevar a que en el mercado los precios no reconozcan el tiempo de trabajo socialmente necesario? Porque alguien podría decir, bueno, lo justo sería que reconozcan el tiempo de trabajo socialmente necesario. Tal vez, o sea, bueno, al final quién sabe qué es lo justo. Pero por lo menos se podría decir ya, o sea, lo lógico sería eso desde la teoría de Marx. ¿Qué dice Marx para justificar, o qué podríamos tomar de Marx para justificar esas desviaciones de precios? Y bueno, ahí podemos nosotros incluir un tema bastante interesante que Marx plantea en el tomo del Capital, que es básicamente el concepto del fetichismo de la mercancía, ¿ya? Entonces, Marx va a sugerir que las mercancías, cuando se están intercambiando, al mismo tiempo te muestran y te ocultan sus condiciones de producción, ¿ya? O sea, tú cuando compras una mercancía no estás pensando en todo lo que está detrás, no estás pensando en, bueno, quién produjo la mercancía, en qué condiciones sociales se dieron la producción de la mercancía, quiénes se benefician con la mercancía, simplemente compras la mercancía, ¿ya? Entonces nosotros vamos a usar la noción de fetichismo de la mercancía para tratar de explicar o tratar de dar una justificación a la desviación de precios. Es decir, en otras palabras, a ti te pueden vender una mercancía a un precio mayor al precio directo, como hemos planteado en esta clase, con el ejemplo,
porque básicamente a través del fetichismo de la mercancía te pueden hacer olvidar o te puedes olvidar de cuál es el tiempo de trabajo socialmente necesario que debería reconocerse en la mercancía. Entonces, si supiéramos que el precio de este marcador no debería implicar más allá de 2 o 3 dólares, supongamos, nos indignaría pagar 10 o 15. O de hecho, pongamos otro ejemplo. Si yo compro una camiseta de fútbol que llega a tener un precio de 50, 60 dólares, pero me entero que las condiciones de producción, y si retribuyéramos a los trabajadores, o incluso solamente si me dijeran que para producir esta camiseta se tiene que contratar a trabajadores, qué sé yo, del sudeste asiático, niños, a los cuales no se les llega a pagar ni $1 por la camiseta, todavía estaríamos con ganas de pagar $100 por la camiseta, ¿ya? Entonces probablemente se nos vuelva más difícil aceptarlo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta ser que el precio de mercado te lo pueden poner por encima del precio directo, o sea, del precio que reconocería el tiempo de trabajo, entre otras cosas gracias justamente al fetichismo de la mercancía. Entonces ahora vamos a plantear algunas definiciones para aclarar mejor este efecto. O sea que gracias al fetichismo de la mercancía, ¿sí?, una mercancía individual que tendría un precio de más o menos $1, $1.50 para reconocer el tiempo de trabajo, podría llegar a tener un precio de $100 porque en realidad te están vendiendo la imagen, te están poniendo marketing, o sea, estamos construyendo o estás comprando un fetiche, ¿ya? Ok, entonces para explicar esto con un poco más de rigor, ¿ya?, vamos a plantear las siguientes definiciones auxiliares, ¿ya?, de forma bastante rápida porque como se entiende no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos con la definición 34. ¿Ya? Entonces la definición 34 va a ser la definición de fetiche. Entonces vamos a definir qué podemos entender por fetiche y en general qué podemos entender por fetichismo. Entonces siempre pensemos de esto en el contexto de las mercancías, en el mundo de las mercancías. Entonces, ¿qué vamos a entender por fetichismo? Ya, esta es una definición muy general, muy básica, se la puede mejorar, se la puede criticar. Yo solamente quiero detenerme aquí a dar una razón para que los precios directos sean distintos a los precios de mercado, solamente eso, ¿ya? Pues en ese contexto vamos a, o se podría entender el fetichismo como la acción de asignar, ¿ya?, de asignar poder, ¿ya? Nosotros ya tenemos una noción de poder definida en clases pasadas, entonces en esa misma noción nos vamos a mover, ¿ya? Entonces asignamos poder a un objeto casi como si fuera un ser humano, casi como si fuera un ser humano, o incluso o hasta más, ¿ya? O sea, podríamos asignar hasta más poder a los objetos del que le diéramos a ciertos seres humanos, ¿ya? Entonces eso nos lleva a asignarle poder a un objeto como si fuera ser humano, o más incluso, olvidando al individuo o grupo que realmente gana poder con ese objeto, ¿ya? Entonces olvidando a quienes realmente ganan poder con ese objeto, ¿ya? Que en nuestro caso ya entenderemos que ese objeto es la mercancía, ¿sí? Entonces esa es la intuición del fetichismo. Nosotros a un objeto le damos la categoría de fetiche, ¿ya? Entonces en este caso el objeto al que se le está asignando poder, ¿sí?, al que se le asigna poder, lo podríamos entender como el fetiche, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un objeto, le empezamos a asignar un poder, peor incluso que si fuera ser humano a veces, ¿ya? Es decir, ciertas personas por dinero, por ejemplo, podrían hacer cosas que no harían por muchos seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? Que al objeto le estamos asignando poder, lo volvemos un fetiche. Y nos olvidamos que en realidad quien ejerce poder no son los objetos, porque los objetos son entes inanimados, no son seres humanos. El poder es una relación social, es una cuestión humana. Entonces, a quien realmente le estamos dando algún poder cuando estamos cayendo en la lógica del fetichismo y crear fetiches es a algún grupo humano, ¿ya? Que obviamente no es visible, porque a priori lo que tú estás viendo es más bien al objeto, ¿sí? Entonces esa va a ser la idea general que vamos a manejar de fetichismo, ¿ya? Entonces, aparte del fetichismo, vamos a utilizar otra definición, ante la definición 35, que son ya definiciones auxiliares, ¿no?, que le vamos a llamar mistificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por mistificación? Entonces
Entonces, dejo aclarando que estos conceptos requerirían, si quisiéramos ser mucho más rigurosos, un análisis más incluso filosófico, ¿ya? Pero debido a que se entiende que no tenemos mucho tiempo, vamos solamente a dar una intuición de esto. Entonces, la intuición es que vamos a decir que la mistificación tiene que ver con darle al fetiche o asignar al fetiche un carácter místico. ¿Sí? Y eso tiene justo que ver con la idea de que nos olvidamos de que hay alguien detrás del objeto que realmente gana poder, y el poder se queda entre comillas en el fetiche. Entonces como que le damos un carácter místico, o sea, como que el objeto fuera capaz de hacer cosas que en realidad solo hacen los seres humanos. ¿Sí? Entonces eso le vamos a entender nosotros como mistificación. ¿Y qué sucede en la mistificación? ¿Qué sucede cuando le empezamos a dar este carácter místico al objeto, que en este caso es obviamente a la mercancía? Entonces eso va a llevar a que se oculte, ¿sí? A que el fenómeno o la apariencia oculte la esencia. ¿Cuál es la apariencia? De que es el objeto el que tiene poder. ¿Cuál es la esencia? De que hay un grupo el que realmente tiene poder. ¿De acuerdo? Entonces el fenómeno sería básicamente, pongamos, por ejemplo, aquí tengo un objeto, ¿ya? Digamos que es el último celular, el último iPhone, y cuando se ve este video no sé en qué iPhone estemos, ¿ya? El iPhone 30, 40, no tengo idea. Entonces este iPhone, ¿ya? Te muestra una apariencia, el fenómeno. Y el fenómeno es que parecería que este iPhone debería tener un precio altísimo por sus propias condiciones de iPhone. Entonces, ahorita un iPhone pongamos que está a $1000, ¿ya? No lo sé realmente, yo nunca he comprado un iPhone, el que tengo es regalado. Sí, me lo regalaron entonces, pero sin embargo digamos que está a $1000, ¿ya? El iPhone, el número que sea. Nosotros vemos el iPhone y creemos que sí, o sea, debería tener un precio de $1000 porque es un iPhone, o sea, porque tiene la bendita manzanita, ¿ya? Entonces, por tener la manzanita le ponemos ese precio de mercado, ojo, ¿sí? Este es el precio de mercado. El precio de mercado de $1000 al iPhone, ¿de acuerdo? Como que si eso fuera una propiedad natural del iPhone, o sea, el iPhone es un ente tan poderoso que merece que le pongamos un precio de mercado de $1000 y que merece que haga un montón de cosas para obtener los $1000 y comprarme el iPhone. Porque el iPhone me va a permitir hacer muchas cosas, etcétera, sería aceptado socialmente, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nosotros no vemos, o sea, si se quiere, la esencia detrás de este fenómeno, ¿ya? ¿Cuál sería la esencia detrás de este fenómeno? Que tal vez para conseguir los minerales necesarios para el iPhone, ¿sí? Entonces piensen que estas son unas minas, ¿sí? Resulta ser que tienes que causar la muerte de gente, por ejemplo, en África, en países como la República Democrática del Congo y en otros, donde se extraen minerales como el cobalto y demás necesarios para producir el iPhone, en donde incluso hay muertes de niños porque han incurrido en trabajo infantil para extraer los minerales. O también te puedes olvidar, ¿sí?, de que el ensamblaje del iPhone, las piecitas del iPhone que están aquí, supongamos que son las piezas, son ensambladas en condiciones de sobreexplotación laboral por personas que viven en condiciones precarias y etcétera, por ejemplo en el sudeste asiático. Entonces, ¿qué sucede? Que si tal vez se reconociera el trabajo de estas personas, ¿de acuerdo?, tal vez el precio del iPhone no fuera de $1000, tal vez fuera un precio de, quién sabe, unos $400, $500. Pero aparte, tienes la bendita participación de Apple, ¿ya? De Apple, y tal vez Apple, solo por ser Apple, aparte del precio que deberías pagar, el precio directo, ¿ya?, que sería el que reconoce el tiempo de trabajo socialmente necesario, Apple tiene la capacidad de crear un fenómeno, una apariencia, una marca, que todo el mundo diga, no, pero es que es Apple, es que es invención de Steve Jobs, etcétera, etcétera. Y eso logra hacer que tú te concentres en el fenómeno y puedas subir el precio y te olvidas de la esencia de las condiciones de producción, ¿sí? Entonces ahí adquiere el carácter místico, ¿no? O sea, es como que el iPhone es el objeto místico, olvidándonos de que en realidad todos son seres humanos y el precio que aceptas son de seres humanos. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos conceptos de fetichismo y mistificación, podemos plantear otro concepto que nos va a ser de utilidad, y es el concepto, si se quiere, uno de los tantos o de las tantas implicaciones de que exista este fenómeno del fetichismo de la mercancía. Entonces vamos a poner como definición 36 algo que le vamos a llamar la alienación. ¿Ya? Entonces repito, estoy viendo esto muy rápidamente, esto requiere una discusión muy profunda, ¿ya? Pero en general, si queremos entender la alienación,
podríamos decir que es un proceso, ¿ya? Entonces, de forma muy básica. Entonces, podemos decir que la alienación es un proceso en donde las personas pierden conciencia. Pierden conciencia. ¿Sí? Pierden conciencia de qué nomás. Entonces pueden perder conciencia de varios aspectos humanos. ¿Ya? Pierden conciencia de varios aspectos humanos. ¿Ya? Sí, o sea, por ejemplo, el mundo de las mercancías tiene la capacidad de hacer que las personas terminen alienadas. ¿Y qué queremos decir con alienación? ¿Ya? Alienación, si se ve, el término proviene de hacerse ajeno, de perder conciencia respecto a qué pasa con los seres humanos o qué pasa con el mundo humano. Entonces puede haber diferentes niveles de alienación, o sea, de pérdida de la conciencia de lo humano. Y entre esas pérdidas de conciencia de lo humano, por ejemplo, en el caso de las mercancías, ¿sí? Recuerden que siempre estamos contextualizando el caso de las mercancías. Resulta ser que cuando tú te enfrentas a una mercancía, te puedes olvidar, por ejemplo, que las mercancías son resultados de condiciones de producción. ¿Ya? Entonces te olvidas, por ejemplo, de las condiciones de producción. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Significa que tú cuando te enfrentas a la mercancía, terminas alienado, feliz, viendo la mercancía, olvidándote de la realidad, de todo lo que está atrás para generar la producción de la mercancía. Entonces terminas alienado por la generación de esa mercancía. Aparte de eso, ¿qué otras condiciones pueden ser olvidadas o qué otros aspectos pueden ser olvidados por causa del fetichismo de la mercancía? Entonces, también puedes terminar olvidando la realidad en la que se vive. Entonces, también se puede terminar olvidando la realidad, el contexto, ¿sí? La realidad o el contexto, ¿sí? En el que se vive. O sea, tú puedes terminar comprando mercancías y quedando embobado y alienado por las mercancías, olvidándote del contexto en el cual estás comprando la misma mercancía. Por ejemplo, te puede estar importando muy poco que al comprar y consumir la mercancía, tú generes ciertos niveles, por decir, de contaminación ambiental. Simple y llanamente lo que te interesa es consumir la mercancía ajeno al mundo y al contexto que te rodea. ¿Ya? ¿De qué más puedes terminar siendo alienado? Puedes terminarte olvidando o dejando de lado o ser ajeno a otros seres humanos. O sea, las mercancías pueden terminar alienando tanto al individuo que las consume, que las usa, que te terminas olvidando que, bueno, hay otros seres humanos a los cuales valdría la pena prestarles atención, empezando por las propias personas que intervienen en el proceso de producción de la mercancía. Entonces, resulta ser que si ni siquiera hay la atención a estas personas que están involucradas en la producción de mercancía, mucho más difícil te vas a preocupar incluso de otras personas que no poseen mercancías. Entonces la mercancía tiene cierto atractivo que hace que te olvides y seas ajeno a que hay otras personas que no pueden poseer la mercancía y que incluso tu consumo puede significar para otras personas puede generar esta frustración social. O sea, puedes estar consumiendo una mercancía extremadamente opulenta olvidándote de las condiciones de los seres humanos. ¿Sí? Y en un caso extremo de alienación, hay muchas formas de alienación, o sea, muchas formas de olvidarte y perder conciencia puedes perder conciencia incluso de ti mismo, de uno mismo. O sea, la mercancía puede terminar haciendo que uno se olvide incluso del propio ser, o sea, del propio yo. Entonces el yo incluso puede terminar siendo ajeno a la realidad porque estás embobado en el mundo de la mercancía. Entonces, mientras más mercancías te rodean, más terminas preocupado de pensar en las mercancías y menos preocupado de pensar que, bueno, o sea, por ejemplo, yo trabajo más para obtener más mercancías y resulta ser que eso significa gastar más la propia vida. Entonces, ¿qué pasa? Que me olvido de yo, o sea, me olvido de uno mismo con tal de conseguir más mercancías. ¿Sí? Y repito, puede haber muchas otras condiciones que son olvidadas o se pierden conciencia y que terminan llevando a un proceso de alienación. ¿Ya? Incluso puedes ver al propio ser humano como mercancía. ¿Sí? Otros seres humanos e incluso los seres humanos pueden terminarse viendo como mercancías. ¿Ya? Y esto va a adquirir lógica mucho después cuando hablemos del momento en el cual el propio ser humano tendrá que venderse como mercancía para sobrevivir. ¿Sí? Entonces ahí básicamente puedes llegar a diferentes niveles de alienación. Incluso puede terminar aceptando cualquier condición de trabajo con tal de sobrevivir vendiendo su fuerza de trabajo. Ok, entonces con todo lo dicho aquí podemos plantearnos la definición 37, que justamente va a ser la del fetichismo de la mercancía.
que para mí es una de las secciones, bueno, Marx tiene varias secciones interesantes, creo que esta es una de las mejores. O sea, Marx tratando de explicar cómo la mercancía tiene este carácter bien particular de volverse un fetiche y todas las implicaciones que acabamos de decir, ¿no? O sea, de generar la alienación en el ser humano y a la vez volverse un objeto místico, como que el objeto tuviera poder por su propia cuenta, ¿ya? Entonces, básicamente, el fetichismo de la mercancía, si quisiéramos ser simplones, diríamos, o no más que simplones, si quisiéramos simplificar, diríamos simplemente que es el fetichismo aplicado a la mercancía, ¿sí? Entonces, de hecho, podemos decirlo así directo, ¿no? Fetichismo aplicado a la mercancía, ¿ya? Pero podemos aprovechar que planteamos las otras definiciones para dar una idea un poquito más global, ¿no? Entonces, el fetichismo, ¿qué significaba? Asignar poder. Entonces, nosotros estamos asignando poder a la mercancía, olvidándonos de que en realidad son personas las que ganan con la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, olvidando que en realidad se da poder al dueño de la mercancía. Entonces, ese es el primer punto. O sea, resulta ser que cuando nosotros estamos en el mundo de la mercancía, ¿ya? Debido al fetichismo de la mercancía y esa asignación de poder a esa mercancía, te olvidas que en realidad los dueños de la mercancía son los que más están recibiendo poder, ¿ya? Al dueño de la mercancía, principalmente, ya vamos a poner aquí entre paréntesis principalmente. Porque aparte de que le das poder al dueño de las mercancías, le puedes estar dando poder a muchos otros grupos, ¿sí? Entonces, muchos otros grupos que también estén vinculados a los dueños de las mercancías, ¿sí? Entonces, durante este proceso del fetichismo de la mercancía se dan varias veces el proceso de mistificación y el proceso de alienación, lo cual tiene sentido. Por ejemplo, en la mistificación, ¿qué sucede? O sea, ¿dónde podemos encontrar el proceso de la mistificación? O sea, la mercancía se vuelve algo místico, ¿sí? La mercancía como algo místico, ¿sí? Y en algunos casos hasta sagrado. No, es que no vas a tocar mi iPhone, no, es que no vas a tocar mi compu, no, es que, o sea, la mercancía se vuelve algo místico y algo sagrado, ¿sí? Y tienes los procesos de alienación, ¿ya? Porque básicamente te hace olvidar, ¿sí? Te hace olvidar o te deja ajeno, ¿sí? Sobre todo de las condiciones de la producción. Entonces, cuando uno está disfrutando de una mercancía, esas condiciones de producción son olvidadas. Te vuelves ajeno, te alienas, te olvidas y simplemente disfrutas del uso de la mercancía, ¿ya? Entonces, ese es el proceso de alienación que está asociado obviamente al fetichismo de la mercancía, ¿ya? Entonces, en el documento se puede encontrar un poco más de detalles, pero digamos que esa es la esencia de este proceso que para mí es una de las grandes genialidades de Marx, haber dado la pauta para entender que las mercancías generan estos procesos en donde uno termina asignando poder a un objeto, termina mistificando al objeto y encima termina alienado, ¿ya? O sea, completamente perdido, o como diría el filósofo Karel Kosik, viviendo en el mundo de la pseudoconcreción, ¿sí? No sé si le podemos mover el... Por favor. Gracias. Listo. Entonces, vamos a quedar en esta idea del fetichismo de la mercancía. Quisiera detenerme mucho más tiempo para hablar de él, de ese efecto, pero debemos continuar. Pero de todas maneras, creo que con esto ya tenemos una primera idea de por qué los precios de mercado pueden terminar desviándose de los precios directos. El fetichismo de la mercancía hace que le demos poder a los objetos más allá del precio que realmente tendríamos que asignarles si solo reconociéramos el tiempo de trabajo socialmente necesario. El claro ejemplo de eso es la manzanita en las marcas de todos los productos de Apple. Entonces solamente la marca hace que tu precio de la mercancía sube sin que haya cambiado el tiempo de trabajo socialmente necesario. O sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario se queda intacto, pero el precio de mercado sube, ¿ya? Entonces, ¿por qué podemos decir que tiene eso algo que ver con el efecto, con el fetichismo de la mercancía? Bueno, pues porque devolvemos a la mercancía fetiche y entonces con publicidad alienamos a la gente se olvida de cómo vive, de cómo se produce la mercancía, le volvemos místico al iPhone, le damos características peculiares, etcétera, etcétera, sin que haya cambiado el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora, eso no debe hacernos olvidar que al menos en el enfoque de Marx puede cambiar o modificar o transferir valor individual,
pero no cambia el valor total creado por la sociedad, porque el valor total depende de la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces la fuerza de trabajo, a través del tiempo de trabajo, crea un valor total que se ve en el total de dinero que está en la economía. Eso no cambia. Entonces el valor total no va a cambiar. ¿Qué es lo que puede cambiar? Puede cambiar el precio de mercado, ¿sí? Difiriendo del precio directo, pero en agregado esas diferencias tienen que cancelarse. O sea, la intuición más o menos es que si el fetichismo de la mercancía sube el precio de mercado de una mercancía, alguien tendrá que pagar esa mercancía. Eso significará que de algún lado saldrá el valor que compense o financie el alza de precios por encima del precio que reconoce a la fuerza de trabajo. Ok, y para concluir el tema del fetichismo de la mercancía, es una pena, sería lindo hablar mucho más del fetichismo de la mercancía, pero les invito a leer sobre todo la última sección del capítulo primero de Marx, del Capital, el tomo 1. Pero bueno, lo que sí podemos resaltar para cerrar este tema es que quizá el fetichismo de la mercancía llega a su máxima expresión cuando surge el dinero, ¿sí? Entonces quizá cuando surge el dinero, el fetichismo de la mercancía llega a su máxima expresión. Fetichismo de la mercancía llega a su máxima expresión. Marx, para hablar del fetichismo de la mercancía, usa una analogía bien interesante. Él dice, es casi como que las mercancías interactúan entre sí como si fueran personas, como que estuvieran hablando. O sea, imagina que entras a un centro comercial, ¿de acuerdo? Y al centro comercial al cual tú entras, imaginemos que este es un corredor del centro comercial. Entonces aquí está el centro comercial y aquí están las repisas que están llenas de mercancías, ¿sí? Entonces el fetichismo de la mercancía hace que pensemos que las mercancías tienen casi vida propia, poder propio. Pero cuando surge el dinero, es como que ya esa idea del poder propio se vuelve máxima, porque empiezas a llegar al centro comercial y ¿qué ves? Precio, 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 precio y precio. O sea, es como que no necesitas ni siquiera un ser humano que esté por ahí. Tú llegas, encuentras las mercancías y ves que las mercancías tienen cada una un precio como que si fuera una cualidad natural de la mercancía, cuando en realidad son personas las que están detrás de los precios, ¿sí? Entonces, con el surgimiento del dinero llega a su máxima expresión la posibilidad de que la mercancía se vuelva un fetiche y sobre todo se vuelva fetiche el propio dinero, ¿sí? Entonces empezamos a dar al dinero un poder en sí mismo, olvidando que en realidad con el dinero lo que estamos haciendo es representar el poder de otros, de los que pueden aprovechar el valor que está detrás de las mercancías. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Cerrando el tema del fetichismo de la mercancía, nosotros hemos podido ver entonces que los precios directos pueden cambiar de los precios de mercado debido justamente a ese efecto, el fetichismo de la mercancía. Entonces, ahora cabe continuar pensando que, bueno, si viviéramos en una sociedad donde los intercambios y el mercado fueran escasos, todas estas cosas, todos estos defectos no serían muy graves. Sin embargo, vivimos en sociedades cada vez más dominadas precisamente por mercados, o sea, por la combinación entre oferta, demanda y precios. Entonces, nosotros ahora deberíamos pensar un poco más en qué nombre le podemos poner a esas sociedades que son dominadas por el mercado. Y eso nos lleva a la siguiente definición. Entonces vamos a definir ahora algo que vamos a llamar las estructuras económicas mercantiles. Las estructuras económicas mercantiles. Económicas mercantiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por estructuras económicas mercantiles? ¿Ya? Entonces, primero, recordando muy rápidamente, los conceptos de materialismo histórico, habíamos sugerido que las estructuras económicas se pueden dividir en producción, distribución, circulación, consumo y reproducción, ¿sí? Esas serían las estructuras económicas en general, ¿ya? Entonces, producción, distribución, circulación, consumo. Ahora, vamos a decir que esas estructuras económicas son mercantiles ¿cuándo? Entonces vamos a decir que las estructuras económicas, y ahí solo por recordar, ¿no? Producción, distribución, circulación, consumo y reproducción, ¿ya? Entonces las estructuras económicas, ¿sí?, son mercantiles cuando están dominadas, ¿sí?, o cuando la circulación, mejor dicho, cuando la circulación, es decir, la transferencia de la propiedad de los objetos, entonces cuando la circulación
es dominada por el mercado o por los mercados. Es dominada por mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que la circulación de mercancías de unas personas a otras, o sea, lo que va pasando de una mercancía a otra, básicamente se hace siempre con oferta, demanda, y si ya tenemos dinero, con precios. Entonces, cuando tenemos una sociedad donde oferta, demanda y precios domina la circulación de mercancías, entonces tenemos una economía, un conjunto de estructuras económicas mercantiles. ¿Sí? Ahora, normalmente el término estructuras económicas mercantiles no suele usarse, o sea, es un término muy fuerte, ¿no? O sea, como que muy complicado, se podría decir. ¿Ya? Entonces, muchas veces, en vez de usar el término estructuras económicas mercantiles, se podría decir que, bueno, las estructuras económicas son como quien dice la economía, ¿ya? Así entre comillas. Pues cuando alguien dice la economía está en problemas, podría pensar que cuando dice la economía estamos pensando en la producción, distribución, circulación, consumo y reproducción. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de estructuras económicas mercantiles, podríamos sugerir que esto lo podríamos llamar como la economía de mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos entender una economía de mercado? Como una economía, o sea, estructuras económicas, donde los mercados dominan la circulación de mercancías. ¿Sí? Entonces, o básicamente donde todos los intercambios se hacen a través de oferta, demanda y valor de cambio o precio. ¿Ya? Eso es básicamente lo que entenderemos como estructuras económicas o la economía, estructuras económicas mercantiles o la economía de mercado. ¿Ya? ¿Por qué hacer mención a este concepto de la economía de mercado? Para dejar en claro que al menos con los conceptos que hemos planteado en esta clase, no se puede hablar o no hace falta hablar de capital para entender una economía de mercado. En estricto rigor, usando los términos de la forma, si se quiere, un tanto rigurosa, siempre que tengamos un grupo de estructuras económicas dominadas por intercambios, ¿sí? O por mercados, básicamente ya son economías de mercado. Entonces podemos tener una economía de mercado, pero el mercado es basado en trueques. Entonces ya es mercado, o sea, si somos, digamos, rigurosos y consistentes con el lenguaje. Entonces no necesitamos definir capital para hablar de mercado, tampoco necesitamos capital para hablar de economías de mercado. Otra cosa es que nosotros digamos que las economías de mercado pueden llevar al surgimiento del capitalismo, pero obviamente que para eso habría que hacer algún estudio más concreto y demostrar. O sea, no se puede decir simplemente viendo la definición que ya porque es mercado es capitalista. Pensemos en una sociedad de gente que solo hace trueques. Ellos, por definición, ni siquiera tienen dinero. O sea, no tienen dinero porque están haciendo intercambios a punta de trueques, pero hay mercado, porque hay oferta. O sea, están dispuestos a vender, pero obviamente la venta ya no es con dinero, sino que es con mercancías. Están dispuestos a comprar y hay un valor de cambio, es una proporción de cuánto por cuánto. Hay mercado. Lo que no hay, obviamente, es dinero y peor aún capital, que aún ni siquiera hemos definido, pese a todas las horas de video que ya tenemos. Ok, colegas, entonces, una vez que hemos definido las estructuras económicas mercantiles, podemos plantear la siguiente definición. Y la siguiente definición tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos. Ya no tenemos la sociedad muy básica con la que empezamos estas clases. Pues recuérdense que nosotros empezamos asumiendo que teníamos dos grupos, o si quieren, dos unidades de producción súper básicas, donde teníamos individuos que interactuaban unos con otros, ¿sí? Pero que tenían muy bajas interacciones. Entonces al inicio no interactuaban para nada. Ese era el modo de producción de economía natural. Nadie interactuaba, o bueno, solamente hay las interacciones internas dentro de las unidades de producción, pero no había intercambios. Luego introducimos la división del trabajo y eso permitió que surjan los intercambios. Por ejemplo, podríamos decir que estos señores producen medios de producción, estos otros producen medios de consumo. O sea, estos pertenecen al sector 1, los otros pertenecen al sector 2. Este sería el sector 1, que recuerden que es el que produce medios de producción, y este sería el sector 2, que produce medios de consumo. ¿Ya? Entonces, partimos de una sociedad sin intercambios, luego pusimos el intercambio, luego hemos puesto el dinero, ¿sí? Y ya hemos puesto el mercado. Entonces, ya la sociedad que tenemos ahorita merece otro nombre, porque ya no le podemos seguir llamando modo de producción de economía natural. Ya tiene un montón de características distintas. Entonces vamos a ponerle un nuevo nombre, que ese nombre queda recogido en la definición 39. Entonces vamos a definir ahora al modo de producción mercantil simple.
mercantil simple. Ya. Entonces debemos estar cautos y estar pendientes de que nosotros estamos haciendo esto como una construcción conceptual, ¿no? Entonces partimos de un concepto bien básico de sociedad, bien, casi como, ya lo dije esto en anteriores videos, como que estuviéramos pensando en una partícula, ¿no? La física, estamos pensando en una partícula, hemos olvidado un montón de cosas y después de esa partícula le hemos puesto más detalles. ¿Cuál es el objetivo? Que al final esa partícula se parezca lo más posible a algo real, ¿no? Entonces lo mismo es acá, partimos de una sociedad bien básica, bien cruda, y le hemos ido agregando detalles, y ahora tenemos una sociedad un poquito más avanzada, aunque no todavía la sociedad actual, ¿no? Entonces, esa sociedad un poquito más avanzada se recoge en este concepto del modo de producción mercantil simple, que lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces vamos a decir que es un modo de producción, ¿ya? Es un modo de producción donde, ¿qué podemos decir? Donde los mercados, ya sabemos que son mercados, oferta, demanda y valor de cambio o precio. Entonces vamos a decir donde los mercados y el dinero, ¿sí? Entonces también hay dinero, ¿ya? Los mercados y el dinero dominan la circulación, ¿de acuerdo? Dentro de las estructuras económicas. O sea, son economías de mercado, así que estructuras económicas, ¿ya? Son economías de mercado, ¿ya? En donde los mercados obviamente dominan, pero a la vez ya estamos metiendo que de facto ya hay dinero, ¿sí? O sea, de aquí en adelante ya ni vamos a pensar en sociedades que no tienen dinero, porque ya tenemos el concepto de dinero, y ya lo pusimos en nuestro modelo. Entonces ahora tenemos algo mucho más complejo, es una sociedad donde el dinero y los mercados dominan la circulación. ¿Qué características va a tener este modo de producción mercantil simple? Nos vamos a plantear las siguientes características. Primero, ¿cómo son las relaciones sociales de producción? O sea, ¿cómo interactúan las personas que están involucradas en este tipo de sociedad? ¿Ya? Para empezar, recordemos qué pasaba en la economía natural. En la economía natural, nosotros cuando analizamos las relaciones sociales de producción, nos concentramos en la propiedad de los medios de producción. O sea, quiénes son los dueños de los objetos con valor de uso que ayudan a crear otros objetos con valor de uso. Entonces, así como están las cosas, cada unidad de producción posee sus propias máquinas, ¿ya? Entonces, pensemos que estas son máquinas, ¿ya? Pero no son las máquinas que producen, sino las máquinas que utilizan. Entonces, resulta ser que por el momento, con todo lo que se ha dicho, no hay razón para que estas personas sigan siendo dueñas de sus medios de producción. O sea, no hemos puesto ningún proceso raro que de repente diga, ok, ya no son dueños. Lo único que pusimos es la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo no es que hizo que dejen de ser dueños, hizo que cada quien se especialice, pero a través del intercambio pueden obtener los medios de producción. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que esto va a quedar muy parecido al caso de la economía natural. Es decir, las clases trabajadoras productivas, ¿sí? O sea, grupos que ocupan un lugar en la producción por medio del uso de su fuerza de trabajo en la producción, ¿de acuerdo? Pero las clases trabajadoras productivas son dueñas de sus propios medios de producción. O sea, son dueñas de sus propias máquinas, de sus propias herramientas, equipos, materias primas, etc. ¿Sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces, a nivel de relaciones sociales de producción, ya sabemos quiénes son los propietarios. Ahora, respecto a las fuerzas productivas, ¿ya? Recordando que las fuerzas productivas nos indican, ok, las condiciones materiales que posee la sociedad para producir. Entonces, vamos a decir que en cuanto a fuerzas productivas tenemos, esto ya hicimos para la economía natural, tenemos básicamente dos niveles de análisis. Primero, la fuerza de trabajo. ¿Qué va a suceder con la fuerza de trabajo? Como ya tenemos nosotros división del trabajo, la fuerza del trabajo ya no va a ser como en la economía natural, que estaba dispersa. Ahora la fuerza de trabajo va a estar especializada, ¿sí? Entonces, esta fuerza de trabajo está especializada gracias a la división del trabajo. Entonces, se da la división del trabajo y eso permite que cada fuerza de trabajo se especialice en una sola tarea. Y eso obviamente, ¿qué va a provocar con respecto a los medios de producción? En términos más tecnológicos. Entonces, los medios de producción, ya como dice el documento, van a ser más complejos, ¿sí? Entonces, van a ser más complejos, puesto que ahora cada quien está especializado. Entonces, solamente hay un grupo que produce solo máquinas.
Entonces, como ellos solo producen máquinas, no tienen que estar preocupados de producir otras cosas, pueden ir produciendo máquinas cada vez mejores, ¿sí? Entonces, con eso mejoran y son más complejos los medios de producción, ¿sí? Y es más, de hecho, las unidades de producción tienden a usar los medios de producción creados o producidos, bueno, creados por otras unidades de producción. O sea, resulta ser que cada unidad de producción, o si quieren verlo como cada empresa, termina casi usando los medios de producción creados por otros. Ya, es muy raro, pero no imposible, pero es muy raro que una unidad de producción use sus propias máquinas que ha creado. Ejemplo, digamos que tenemos a alguien que está produciendo solo martillos. Ok, va a producir un martillo, pero no va a, digamos, va a producir un martillo para su autoconsumo, pero el resto de martillos van a ser más bien para el intercambio. Entonces, eso ya nos deja ver que la mayoría de herramientas que va a usar, aparte de martillos, serán creados por otras unidades de producción, ¿sí? Lo cual es posible porque ya tenemos intercambio. Ok. Listo. Una vez que nosotros ya tenemos la producción, ¿sí?, explicada por las relaciones sociales y las fuerzas productivas, podemos pasar ahora a las demás estructuras económicas. O sea, ¿qué sucede ahora en términos de distribución, circulación y consumo? Entonces, pensemos en el ámbito de la distribución. ¿Cómo se da la distribución entre las personas que están involucradas en el modo de producción mercantil simple? Entonces, respecto a la distribución, ¿qué vamos a ver? Resulta ser que los trabajadores siguen siendo dueños de sus propias máquinas, de sus propias herramientas, y de hecho, para ponerle un poco más de contexto, ¿no? Imaginen que son dueños de su propia tierra. Si ellos son propietarios de su propia tierra, obviamente que ellos van a exigir la propiedad de todo lo que producen. Entonces, no hay razón alguna para que estas personas quieran o deban entregar los resultados de su producción a otras clases sociales. Entonces, eso recogido en los conceptos, podríamos decir que significa que las clases trabajadoras productivas se apropian de todos los resultados de la producción, de todos los resultados de su propia producción, ¿sí?, de su propia producción. Es decir, ya no queda ninguna razón como para que estas personas decidan, ok, tengo que darle algo a alguien. Ellos siguen siendo dueños de todo lo que producen, ¿sí? Eso respecto a la distribución. Respecto a la circulación. En la economía natural, que era nuestro punto de partida, no había circulación. Es decir, no había una forma en la que estas personas hagan que sus productos circulen en la propiedad de los productos pase de unas personas a otras. Ahora, sí existe circulación, y es más, existe intercambio.